Buenas a todos, queridos oyentes. El día de hoy hablaremos de otro caso, más del expediente 412-GS. Este caso se identifica popularmente bajo el nombre de las fotos de Aurora. Sin más preámbulos, comencemos. Dicen que una fotografía captura un instante para siempre. Pero ¿qué pasa cuando la cámara captura algo que no debería estar ahí? Algo imposible. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más inquietantes y misteriosas de los últimos años. Un caso que desafía toda lógica y que te hará mirar dos veces cada foto que tomes. Esta es la historia de Aurora Míguez y las fotografías imposibles. Todo comienza en diciembre de 2014, en la tranquila ciudad de Ourense, España. Aurora Míguez era una joven fotógrafa aficionada, apasionada por capturar la belleza de su entorno. Pero su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla sacada de una película de terror. Una noche, como de costumbre, Aurora se sentó a revisar las fotos que había tomado durante el día. Sin embargo, al pasar las imágenes en la pequeña pantalla de su cámara, su corazón se detuvo. Entre los paisajes y retratos que recordaba haber hecho, aparecieron unas fotos que ella jamás tomó. Eran imágenes de ella misma, durmiendo profundamente en su cama. Lo más aterrador no era solo el hecho de que alguien la hubiera fotografiado sin su consentimiento, sino cómo lo había hecho. Los retratos estaban tomados desde diferentes ángulos dentro de su propia habitación. Uno desde los pies de la cama, otro desde una esquina del techo, otro tan cerca que casi podía sentir el aliento de quien sostenía la cámara. Era como si un intruso invisible hubiera estado deambulando por su cuarto mientras ella dormía, documentando su sueño con su propia cámara. Presa del pánico, Aurora corrió a la policía. Al principio, los agentes se mostraron escépticos. Podría ser una broma pesada de un amigo, o quizás ella misma las había tomado en un episodio de sonambulismo. Pero Aurora insistía en que vivía sola y que siempre cerraba la puerta con llave. La historia era tan extraña que decidieron investigar. Entregó su cámara a los peritos informáticos, esperando que encontraran alguna explicación lógica, alguna evidencia de manipulación digital. La respuesta de los expertos solo profundizó el misterio. El análisis forense fue contundente. Las imágenes no habían sido editadas, ni retocadas, ni manipuladas de ninguna forma. Eran fotografías originales, tomadas directamente con esa cámara. Lo más desconcertante fue el análisis del propio dispositivo. La cámara de Aurora era un modelo sencillo, sin temporizador programable, sin conexión Wi-Fi ni control remoto. Técnicamente, era imposible que disparara sola. Sin embargo, los metadatos de los archivos confirmaban que la cámara se había activado automáticamente durante la noche en repetidas ocasiones. Los días se convirtieron en semanas y el fenómeno no cesaba. Cada mañana, Aurora se despertaba con un nudo en el estómago, temiendo lo que podría encontrar en su galería. Y cada mañana la pesadilla se repetía. Nuevas fotos de ella durmiendo. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Ya no se sentía segura en su propia casa. El terror alcanzó su punto máximo cuando, una mañana, encontró una imagen que le heló la sangre. En la penumbra de su habitación, al pie de su cama, se podía distinguir una figura borrosa, casi etérea. La silueta sostenía algo en sus manos, su propia cámara, apuntando directamente hacia ella. Ya no había duda. Alguien o algo estaba allí con ella por las noches. Decidida a descubrir la verdad, Aurora compró una pequeña videocámara y la instaló en una esquina de su habitación, apuntando hacia su cama. Quería grabar a su acosador, tener una prueba irrefutable de lo que estaba sucediendo. Esa noche, se fue a la cama con un hilo de esperanza mezclado con un miedo atroz. A la mañana siguiente, se despertó, y lo primero que hizo fue mirar hacia la esquina donde había colocado la cámara. Ya no estaba. La videocámara había desaparecido. Corrió de nuevo a la policía desesperada. Los agentes registraron su apartamento, buscando alguna pista. Fue entonces cuando encontraron la tarjeta de memoria de la videocámara desaparecida, tirada en el suelo, cerca de la puerta. Con el corazón en un puño la insertaron en un lector.
La grabación era oscura y silenciosa durante horas, hasta que el reloj digital en la esquina de la pantalla marcó las 3:17 de la madrugada. De repente, la imagen se sacudió violentamente, como si la cámara hubiera sido derribada de su sitio. Se oyó el golpe sordo al caer al suelo. La lente ahora apuntaba hacia el techo, desenfocada, y entonces de la oscuridad, una sombra se movió. Una forma humanoide se acercó lentamente, hasta que una mano pálida y delgada llenó por completo el encuadre, cubriendo el objetivo y sumiendo la grabación en una negrura absoluta. Ahí terminaba el video. El caso de Aurora Míguez se convirtió en un callejón sin salida. No había pruebas de entrada forzada, ni huellas, ni sospechosos. La policía estaba desconcertada. La historia podría haber terminado ahí, como otro expediente sin resolver, pero el giro más extraño estaba aún por llegar. Unas semanas después, un sobre anónimo llegó a la comisaría. Dentro no había ninguna carta, solo un fajo de fotografías impresas en papel de alta calidad. Eran 24 imágenes. Todas mostraban la habitación de Aurora, pero estaba vacía. La cama perfectamente hecha, la ventana cerrada, la luz del día entrando tímidamente. Parecían fotos normales, casi aburridas, hasta que llegaron a la última. La fotografía número 25 era un autorretrato, o al menos eso parecía. La imagen mostraba el espejo del armario de la habitación de Aurora. En el reflejo se veía la cámara, sostenida en el aire, apuntando hacia una figura femenina que estaba de pie en medio del cuarto. La mujer era idéntica a Aurora, su misma ropa, su mismo pelo, sus mismos rasgos. Pero había algo terriblemente mal. En la foto, esta doble de Aurora tenía una sonrisa amplia, antinatural, casi macabra, y sus ojos parecían mirar directamente a quien sostenía la cámara, como si supiera que la estaban observando. Los investigadores, perplejos, enviaron las fotografías impresas al laboratorio. Necesitaban saber de dónde venían, quién las había enviado. El análisis del papel fotográfico reveló el detalle más imposible de toda esta historia. El papel tenía una marca de agua de un lote industrial muy específico. El problema era que esa marca de agua pertenecía a un lote que, en 2014, todavía no se había fabricado. De hecho, según los registros del fabricante, ese lote de papel fotográfico no existiría hasta el año 2019, 5 años en el futuro. ¿Cómo era posible que alguien tuviera en sus manos, en 2014, fotografías impresas en un papel que aún no existía? ¿Quién era la mujer sonriente en el espejo? ¿Era la propia Aurora atrapada en una especie de bucle temporal? ¿O era algo más, una entidad que podía manipular el tiempo y el espacio? Nadie tuvo una respuesta. El caso se cerró, clasificado como inexplicable. Aurora Míguez, traumatizada por los eventos, se mudó de la ciudad y nunca más se supo de ella. Pero la leyenda no murió. Desde entonces, ha surgido un nuevo y escalofriante rumor entre los fotógrafos de la región de Ourense y más allá. Cuentan que, a veces, al revisar sus propias fotografías, descubren anomalías. Un rostro borroso en el fondo de un paisaje, una figura extra en una foto grupal. Dicen que si tienes la mala suerte de que te ocurra y decides ampliar la imagen para verla mejor, te darás cuenta de algo aterrador. Todos esos rostros desconocidos, esas apariciones fantasmales capturadas por accidente, tienen una cosa en común. Todos parecen estar mirando fijamente, directamente al fotógrafo, como si supieran que estás al otro lado de la lente. Así que la próxima vez que tomes una foto, quizás quieras revisarla con mucho cuidado. Nunca sabes quién más o qué más podría haber sonreído para la cámara. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Cuéntame en los comentarios qué piensas de este caso. ¿Crees que fue un fenómeno paranormal, un engaño elaborado o algo completamente diferente? Nos vemos en el próximo video.